Nos alegra mucho saludarles. Qué bueno. Nuevamente vamos a estudiar la palabra de nuestro amado Dios. Estamos estudiando esta linda serie de estudios, Salvación lograda con sangre. Este hermoso plan de salvación de nuestro Dios, su propósito de salvar, rescatar a los seres humanos. No había ninguna posibilidad de parte de los seres humanos cómo resolver su problema del pecado. Por lo tanto, Dios tuvo que intervenir de una forma maravillosa y milagrosa a través de la vida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Su muerte en la cruz del Calvario, su sepultura y su resurrección, la mayor evidencia de que nuestro Señor Jesucristo fue lo que Él aseveró ser, el Mesías, el Hijo de Dios. El título del tema en esta ocasión es Certeza de su resurrección. La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Mateo capítulo 28. El versículo 16 al versículo 18, la palabra de Dios dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este es un momento inolvidable en la vida de los discípulos. Están allí. Sus ojos no pueden dar crédito. Están viendo a su maestro, al Señor que el viernes había sido sacrificado, colgado en la cruz y puesto en una sepultura. Pero ahora pueden hablar con Él, ahora pueden verlo, ahora pueden sentir su hermosa y gloriosa presencia. Revisemos el registro bíblico de San Mateo capítulo 28, versículo 11 al 18, acerca de las intenciones por desacreditar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta lectura es importantísima y dice la palabra de nuestro amado Dios en el versículo 11, mientras ellas iban, hablando de las mujeres que habían llegado ese domingo a ungir el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo encontraron. El sepulcro estaba abierto. Dice que mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le vamos a persuadir y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, dice en nuestra lectura, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sin duda, queridos amigos y hermanos, estos dirigentes religiosos estaban llegando hasta lo más absurdo, lo más ilógico, con tal de ocultar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era un complot para la gran negación de la resurrección de nuestro Salvador. Soldados, ancianos y sacerdotes del pueblo estaban empeñados en negar este poderoso acontecimiento. Realmente este era un grupo muy grande para conservar un secreto. Los soldados dirían que los discípulos sacaron el cuerpo de Jesús de la tumba mientras ellos dormían. Mi pregunta es, ¿mientras ellos dormían?
Con seguridad ellos tenían que decir que fueron los discípulos los que se llevaron el cuerpo de Jesús. Soldados entrenados en combate y con armas de guerra fueron asaltados por un grupo de discípulos. Qué increíble e ignorante fue esta idea de los dirigentes del pueblo. Sin duda hubo mucho dinero para ocultar una mentira y también la conciencia de los soldados. Aquí vemos la falta de ética de las autoridades religiosas del pueblo. ¿Es posible que ellos puedan ocultar la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Queridos amigos, la historia nos ha indicado que ellos no lo lograron. Ellos han sido expuestos en su gran mentira. La resurrección de Jesús es un hecho sin lugar a dudas en la historia de la iglesia. Las evidencias indicaron la mentira de los dirigentes religiosos. Jesús estaba vivo y junto con sus discípulos. Queridos, este fue el primer intento por refutar la resurrección de nuestro Salvador. San Mateo capítulo 28, versículo 11 al 15 nos presenta la gran trama, el gran engaño, la falta de conciencia de estos hombres. San Mateo nos habla de lo que está sucediendo entre bambalinas, en lo secreto, en el consejo de los sacerdotes y ancianos. La compra de la conciencia de los soldados romanos con mucho dinero. En esta historia encontramos una gran lección. El poder religioso, el poder civil, el poder militar y el dinero nunca podrán destruir la verdad del Santo Evangelio. El poder del Evangelio y las noticias de la resurrección de nuestro Salvador se sobreponen a estos desafíos. Si alguien hoy en día planteara la idea de que Jesús no resucitó, ¿qué argumentos tendríamos para refutar esta aseveración? Como mencionamos anteriormente, los líderes religiosos hicieron arreglos para que los discípulos de Jesús no pudieran robar su cuerpo del sepulcro. Ellos, con el permiso de Pilato, sellaron la tumba y pusieron frente a ella una guardia romana. San Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66 dice: al día siguiente que es después de la resurrección, de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaría. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: allí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Soldados de guerra, expertos en vigilancia, guardaban la tumba de Jesús. Nadie podía acercarse. El perímetro estaba totalmente asegurado. El área estaba blindada por soldados y se tomaron todas las precauciones para evitar que los discípulos tomaran el cuerpo. Todos los líderes religiosos sabían que mantener el cuerpo de Jesús en el sepulcro era de capital importancia. A esta altura, ellos estaban buscando cómo cuidar su reputación. Estaban corriendo el mayor riesgo de sus vidas de ser vistos como mentirosos y criminales. Sin embargo, este modo de intentar evitar la resurrección de Jesús solamente fortaleció la evidencia en favor de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, a lo largo de los siglos se han sugerido otras explicaciones para la tumba vacía.
tales como que Jesús no murió en la cruz, que meramente Jesús solo se desvaneció y que más tarde se reanimó cuando estaba en la frialdad de la tumba. Otros dicen que sus apariciones a los discípulos realmente no ocurrieron, que ellos anhelaban tanto que Jesús resucitara, que ellos se imaginaron que lo vieron resucitar de los muertos. Estas explicaciones psicológicas es una teoría del cumplimiento de los deseos, porque alega que el deseo de los discípulos condujo al cumplimiento de sus esperanzas. ¡Qué gran equivocación! Notemos una evidencia de las Escrituras que desaprueba la teoría de que Jesús realmente no resucitó. San Juan capítulo 19 versículo 31 en adelante dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a donde estaba nuestro Señor Jesucristo, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, el soldado romano, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Queridos amigos, las piernas de nuestro Señor Jesucristo no fueron quebradas, porque el soldado se dio cuenta que ya había muerto y solo le abrió el costado con su lanza. También la Biblia nos ayuda para defender la certeza de la resurrección ante alguien que alega que los discípulos solo imaginaron que él volvió a la vida. El libro de Hechos en el capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La información de la resurrección en los evangelios enfatiza repetidamente que los sentimientos de los discípulos eran exactamente lo opuesto a lo que requiere la teoría del cumplimiento de los deseos. Ellos estaban frustrados, llorando y lamentándose porque sabían que Jesús estaba muerto. Los discípulos de Jesús no esperaban que el Maestro resucitara y no creyeron a quienes trajeron este informe. San Mateo capítulo 28 versículo 17 dice que cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. San Marcos capítulo 16 versículo 11 y 13 dice que ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. San Lucas capítulo 24 versículo 11 dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Tomás. En San Juan capítulo 20 versículo 24 al 29, Tomás dijo: si no viere sus manos y su costado, no voy a creer. Y esa era la mentalidad de los discípulos. No creían que Jesús había resucitado. Queridos amigos, dos grandes hechos ayudan a refutar todos los intentos de negar la resurrección de Jesús. En primer lugar, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo desapareció. Algo le ocurrió al cuerpo de Jesús, a pesar de que la tumba estaba sellada y la guardia romana estaba en sus puestos y bien despiertos. La forma
más sencilla que tenían los enemigos de Jesús para destruir la nueva religión hubiera sido mostrar el cadáver de Jesús, pero no pudieron hacerlo. Hubiera sido más efectivo destruir a la naciente iglesia si ellos hubieran mostrado el cuerpo muerto de Jesús. Los discípulos sabían que Jesús estaba muerto. Y eso era muy claro para ellos. Por eso estaban frustrados, por eso estaban desanimados y sin esperanza. Y ellos estaban pensando volver a su antigua vida, la pesca. Por lo tanto, mostrar el cuerpo muerto de Jesús hubiera acabado con toda posibilidad del surgimiento de la iglesia. Jesús hubiese quedado como un impostor y un mentiroso y pronto quedaría en el olvido. Segundo, después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban quebrantados, desanimados, llorando y avergonzados. Después de la resurrección, cuando lo vieron, ellos estaban llenos de confianza y poder. Salieron por todo el mundo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué produjo la diferencia? Ellos habían visto a su Salvador vivo y resucitado. Ese evento fue el motor que los impulsó a predicar las buenas nuevas con valor y con determinación. Queridos, la prueba de la resurrección de Jesús era irrefutable. Tanto que hasta dieron su propia vida los discípulos al propagar la gran verdad del Santo Evangelio. Queridos amigos, queridos hermanos, contra toda oposición diabólica y humana, Jesús resucitó, dejó la tumba fría por el calor de la vida y la radiación de la esperanza para sus seguidores, para sus discípulos. Para estos hombres y mujeres, ver a Jesús de nuevo, recordar lo que Él les había dicho, que al tercer día resucitaría, fue la mejor noticia que cambió el rumbo de sus vidas. Si alguien te preguntara, ¿por qué es tan importante para ti la resurrección de Jesús? ¿Qué le responderías? ¿Por qué debe ser tan importante para ti y para todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo el hecho de que Él resucitó de los muertos? Para mí, la seguridad de su resurrección es la seguridad de todas sus promesas. Es importante también porque Jesús es lo que aseveró ser: el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Esa seguridad me garantiza que el poder que nuestro Dios ha prometido a sus seguidores me será otorgado también. La palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Queridos, pero es un poder para la predicación del Santo Evangelio, del Cristo resucitado y de la promesa de su retorno. Porque si en verdad Él resucitó, entonces también con plena seguridad Él va a volver a esta tierra según lo ha prometido. San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sin duda, queridos hermanos y amigos, la resurrección de Jesucristo fue el evento que marcó el inicio poderoso de la obra de Dios entre los seres humanos. Fue la que inyectó las energías divinas en la vida de los discípulos y en la vida de toda la iglesia durante toda la historia para la proclamación del Santo Evangelio. Qué hermoso es saber que Jesús vive. Qué hermoso es saber que Jesús
está vivo y según su promesa, Él está con nosotros, porque Él ha dicho: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por esa hermosa bendición. Padre querido, gracias por su verdad. Gracias por su palabra. Gracias porque Jesucristo resucitó de los muertos y tenemos la certeza, la seguridad, la convicción de que Él está vivo. Gracias porque podemos proclamar con verdad, con entusiasmo, con alegría, con vitalidad el santo evangelio y a un Cristo resucitado. Que su bendición nos acompañe siempre. Que abramos nuestros corazones a la influencia y al poder de nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre. Que su bendición acompañe a cada uno. Lo suplicamos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén, Señor. Y amén.